Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy buena, René. Muy buena, René. Te conocí ya hace bastante tiempo, pues imagino que hace algunos años por ahí, es que el tiempo pasa muy rápido. Que recuerde, yo imagino que habrá sido por YouTube, que te recomienda y tal, te lo pone ahí. Y no me gustan los tatuajes, no tengo ni un solo tatuaje en el cuerpo, pero tu forma de hablar, cómo comunicabas, como eso, pues las que me llamaba la atención. Y creo recordar que, o sea, las cosas que yo he visto de ti, eh, o me estoy equivocando, o las que yo solía escuchar o ver no eran de exactamente de tatuajes, sino igual de otros vídeos que tú tenías hablando. Me llamó mucho la atención cuando fuiste a ver a Yados y dijiste que te habían hablado de Jesús en los en, en el Uber o algo así. Y no sé, me gustó, me llamó la atención. Y luego ya cuando tiempo después, me parece que fue o al poco, dijiste que eras cristiano y tal, pues ahí sí que vi los vídeos tuyos en los que decías el sueño que habías tenido de que Dios te amaba. Lo describes muy bien. Y luego como la oración esa que pediste no sé si una oración o que pediste o que deseaste a Dios, y que durante 8 minutos pues que no escuchaste ningún ruido. Eh, Creo que te creo las dos cosas. Que las dos cosas sean de Dios. Tanto el sueño como esa contestación. Te creo. Yo creo que te creo. Creo que te creo. Siempre hay alguna duda, siempre puede haber todo esto. Pero tal y como lo escribes, tal y como hablas, tal. No solo. O sea, sí te creo a ti, sé que no estás mintiendo. Lo que quiero decir es que, además de lo que estás diciendo, creo que lo que has experimentado viene del Dios Todopoderoso. Y sobre todo por eso, ¿no? Sobre todo en el sueño, como describes, que tú has tenido muchos sueños diferentes, pero ese es totalmente distinto. Y es como me decías muy bien, como explicar un color que no existe. Y yo también te vengo a hablar un poco de esto. Me recuerdas mucho a Apolos. Apolos, como hemos leído, era una persona que conocía pero solamente una parte de Dios, una parte del Evangelio de Jesús, pero solo conocía el Evangelio de Juan. Y Priscila y Aquila tuvieron que eh, reconvenirle, apartarle y enseñarle más exactamente el camino de Dios. Tú me recuerdas un poco ahí, a Apolos. De que creo que has tenido un encuentro con Dios, pero todavía no has nacido de nuevo, tal y como decía Jesús, de nacer del Espíritu. Creo que el Espíritu de Dios todavía no está en ti, que tú todavía no has sido salvo. Y te explicaré, voy a intentar darte las razones del por qué. Y como siempre digo lo mismo, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Yo voy a intentar un poco hablar de lo que tú piensas, de lo que has creído, de lo que dices, ¿no? Primero quería decirte algo muy importante. Algo que es bíblico, y yo creo que tú crees en la Biblia y que la lees, eh, que medites en ello. Y es que Gálatas dice,
En Gálatas 1, 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiero repetir esta parte. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué te quiero decir todo esto? El hecho de que tú ya hayas experimentado un acto sobrenatural, tanto en los sueños como en esa contestación, e incluso que sea de Dios, no significa que tú seas cristiano, que tú estés siguiendo el evangelio diferente. Es un poco difícil de comprender en tu hecho, pero a ver si puedo explicarme. Porque está escrito en la palabra. ¿Por qué te digo esto? Hay personas que por medio de experiencias que han tenido y que son lícitas, que son reales, esas experiencias, se han dejado guiar por ellas, seguir esa experiencia, seguir ese mensaje, seguir eso que han tenido, y han rechazado totalmente el Evangelio de la Gracia, que te explicaré luego a continuación. Y lo que han hecho es hacerse un Dios, hacerse una imagen, hacerse de esa experiencia, hacerlo todo. Y es que la Biblia te advierte, ¿cuántos casos no habrás escuchado de gente que ha dicho que se le ha aparecido ángeles, santos, etcétera? Que se le hayan aparecido no significa que esa experiencia sea de Dios. Incluso aunque sea de Dios, no significa que esa experiencia, que esa persona vaya por el camino correcto. Eso que también quiero decírtelo. Hay personas que han visto el poder de Dios, pero no han seguido a Dios. No han creído a Dios, no se han arrepentido. Lo que te quiero decir con todo esto es que tú hayas tenido una experiencia con Dios fuerte, en la que hayas experimentado que Dios te ama, no quiere decir necesariamente que tú seas salvo. Que tú hayas nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios esté en ti. Y aquí es donde quiero decirte la segunda parte. Aquí sí que podría estar en modo juicio. Pero juicio para bien, juicio por amor, juicio porque me preocupa. Y me parece importante, y esto es para que tú lo valores. Hay un predicador que luego te voy a recomendar que se llama Paul Washer, que decía que el Señor lo ha utilizado mucho para hablar del Evangelio, el mensaje de Jesús, las buenas noticias a su país. En América del Norte, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la tradición evangélica, pero que tengan tradición evangélica no significa que sean cristianos. Y el Señor lo usó mucho para confrontar, ¿no? Para confrontar. Y una de las cosas que decía, que él dice, es que si tú tienes un encuentro con un camión, tú tienes consecuencias de ese encuentro con un camión. Estás cruzando un semáforo, te viene un camión, o en la carretera a 90 por un camión, y dices, no, que he llegado tarde porque un camión me acaba de atropellar. Iba a 80 y tal, y te ven de arriba abajo y ven que no tienes ningún rasguño, ninguna marca, ni interior ni exterior, solo tu palabra de que has tenido un encuentro con un choque de un camión. Y él lo compara con el Evangelio de Jesucristo. Es diferente a tener un encuentro con una experiencia de ver el poder de Dios,
a que Dios directamente cambie tu corazón. Y es ahí donde quiero parar. Una de las cosas que tú has dicho, que te he oído decir, es que como que vas pensado ir a la iglesia a confesarte y tal. Eso es son uno de los semáforos que en mi alerta se ponen en amarillo, en naranja o en rojo. Una de las señales porque, este chico creo que todavía no conoce a Dios. Y es porque dice la palabra de Dios esto, René. En Hebreos 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Jesús dijo en la cruz, consumado es, hecho está. Cuando una persona tiene que confesarse una y otra vez, realmente no está descansando en la obra única y que está diciendo aquí una sola vez el sacrificio que hizo Jesús por aquella persona. Sino lo que está diciendo es que está casi salvándose por obras y que de vez en cuando tiene que confesar sus pecados para que Dios lo perdone y así como estar en paz con él. Como si Cristo, el sacrificio de Jesús, fuera una parte, pero no toda la parte. Y es justo lo contrario, es toda la parte. De hecho, René, de eso se trata el Evangelio. Cuando tú eres consciente, cuando Dios te muestra que estás perdido delante de Él, de su justicia, de que Él es bueno, que el pecado separa de Dios, que es santo. Entonces cuando uno es consciente y dice, ostras, yo si es sincero y ve que he incumplido todos los mandamientos y que por medio de la palabra también se da cuenta de que no puede salvarse uno mismo por obras, y dice, estoy perdido, yo voy al infierno y es justo que yo vaya, soy delante de Dios, soy malo. Pero ahí es cuando Dios lo hizo todo. Cuando Dios se hizo hombre, Jesús, y murió en aquella cruz para que no tuvieras que morir tú, para que no tuvieras que confesarte tú los pecados, sino para que descanses en su obra, en lo que ha hecho Él, y digas, yo voy a confiar en lo que has hecho. Ahora, cuando pasa eso, es que Dios ya está tocando el corazón, como creo que te lo está tocando a ti, pero ya está empezando, creo. Pero cuando pasa eso, cuando pones tu confianza en Jesús, ocurren varias cosas sobrenaturales. Uno, cambia tu corazón, porque está escrito en el Antiguo Testamento que Él pondría corazones de carne a los hombres. Cambia un corazón y te da un nuevo corazón. Y el Espíritu de Dios mora en ti. Esas dos cosas son lo que hace una persona que, que te decía antes, ¿no? Que tú cuando, no sé si habrás conocido gente antes que era distinta y se encuentra con Jesús y dice, esta persona es otra, su forma de hablar, su forma de encaminarse en la vida, sus prioridades, todo está cambiando, cambia todo. Pero hoy te das cuenta que no es algo que a veces mucha gente lo dice, es que hasta el lenguaje le cambia sin forzarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él. ¿Por qué? Porque hay un nuevo corazón en nosotros. Dice que inmediatamente ocurre, inmediatamente no, pero que puede ocurrir, que ocurre que amas lo que antes odiabas y odias lo que antes amabas, es decir, el pecado. Y lo que a la mayoría de gente le suele gustar. Entonces, ese cambio, sin juzgarte, sin condenarte, es el que, en ti
no veo. Son varios, otra señal, otro semáforo en ámbar. Es decir, uy, uy. Y cuando son varias banderas rojas, no que se dice en internet, red flags. Y decir, uy, uy, este chico creo que no. Creo que no ha nacido de nuevo. Creo que ha tenido un encuentro con Dios, pero que todavía no ha nacido de nuevo. Si tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y no tienes convicción de pecado, o crees que tampoco es tan malo, te autoengañas. Y aquí es donde dice en 1 de Juan 2, 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Porque guardamos sus mandamientos. Y esto es un poco lo que diferencia a las personas del tengo que al quiero. Al quiero, aunque cueste. Sí que está la naturaleza todavía, naturaleza de la carne, que tira al pecado. Pero hay una nueva naturaleza. Y esa es la que quiere. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. René, yo te recomendaría que fueras sincero, ¿no? Que si piensas, mira, pues yo no creo que creo que está mal o que está bien. Y hablo, este es un ejemplo, de tener relaciones sexuales, las borracheras. Son cosas que están escritas en la Biblia que tales personas y otras no heredan el reino de Dios. Y si tú piensas que tampoco es tan mal o que no es esto, te autoengañas. Y aquí dice la palabra que tal persona es mentirosa y que la verdad no está en ella, que no está en ti. Entonces lo que quería recapitular, lo que quería resumir en todo esto es, uno, que solo la fe en Jesucristo, como Salvador de la condena que mereces justamente por tus pecados, es únicamente lo que salva. La fe en Jesucristo, únicamente. Si te sigues confesando una y otra vez, lo que estás diciendo en tu corazón es que no crees en esa suficiencia de lo que Jesús hizo en la cruz, sino que estás apoyándote en tus obras, en intentar ser bueno. Y amigo, no hay término medio. O es Jesús suficiente o no lo es. Si dices, bueno, 99%, pero yo tengo que... No te estás apoyando confiando en Jesús. Y la segunda, la conducta de uno da testimonio de si verdaderamente has creído en Jesús. Te quiero recomendar mucho, yo creo que te pegaría mucho y creo que te gustaría escuchar a Paul Washer. Pones en internet Paul Washer, Evangelio. Hay muchos vídeos muy virales. Uno que tiene una conferencia en la que les confronta mucho a los que están ahí, porque le aplauden, sí, 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 tal, qué bien lo estás haciendo. Como te hacen a ti, oh, qué bien, estás aquí con nosotros. Y él dice, no, no, no me aplaudas porque estoy hablando de ti, que estás perdido. No me aplaudas. Estás engañándote. Si Jordan Peterson te ha gustado, Paul Washer es muy parecido en el sentido de conservador de valores. Lo que dice Jordan Peterson lo dice Paul Washer, pero con la palabra, entendiendo el porqué de todo esto. ¿Por qué tiene un sentido un matrimonio? ¿Por qué tiene un sentido un hombre bíblico, una mujer bíblica? Te animo a que lo escuches a Paul Washer. Su testimonio también. Y cuando él lee el Evangelio. Pondré igual por aquí abajo alguna cita. René, yo no hago esto para condenarte. Hay personas que también los cristianos confunden en juzgar y condenar. Yo creo, entiendo, por lo que es la palabra, que un cristiano puede y debe juzgarlo todo, pero una cosa es condenar. Y por amor, yo te estoy enviando este mensaje.
de ten cuidado y examínate. Examínate con la palabra de Dios en dónde estás con la palabra de Dios. Si estás cercano, como decía Jesús, a veces estás cerca del reino de Dios, pero todavía no. Yeah.